para 3 semanas en los que estamos viviendo unos procesos bien fuertes y donde definitivamente nuestra fe, y se lo digo así, está siendo pasada por fuego. Ahora, hay una humanidad en el corazón, en uno, que es una humanidad que se cansa, es una humanidad que se frustra, es una humanidad que muchas veces siente fatiga. Yo no sé cuántos han sentido eso, pero yo creo que en algún punto de tu vida te has frustrado, te has enojado, has pensado que muchas cosas no van a suceder por el cansancio de la situación que estás pasando. Pero hoy vamos para la Capa. Hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de ir a Capa, y en el camino había un poquito de tráfico, el tráfico de todos los días. Para poder llegar a la capital, pues se requieren 2 cosas: gasolina y paciencia, ¿verdad? Y a veces es más, lo que se requiere es más la paciencia que la gasolina. Pero el punto es, cuando íbamos de camino, el Señor iba hablando a nuestro corazón, iba hablando a mi corazón, confirmaba, y era a través, mire hermano, de verdad, si usted le gusta usar mucho su teléfono o mira redes sociales, de veras, invierta su tiempo en cosas buenas. Hay tantas, puede meterse en YouTube, hay tantos podcasts cristianos, hay tantas prédicas cristianas. Mire, de verdad, Dios habla en cualquier situación, en cualquier momento. La cuestión es buscar al Señor, porque Dios va a hablar a sus vidas. El punto es, ¿sabe? El proceso ha hecho 2 cosas en mi vida. Número 1, me ha hecho a mí depender más de Dios, más de lo que dependía yo de Él. Y sabe, algo sí le puedo decir, y es que he estado descubriendo en este tiempo cosas importantes, y es aquí donde el Señor martillaba este tema en mi corazón. Y por eso yo titulaba el mensaje de hoy, la mayor ganancia. Y miren, pues vamos a hablar de un tema poderoso, porque saben, muchas veces cuando escuchamos ciertos conceptos, los malinterpretamos o los tomamos emocionalmente, o simplemente no los entendemos como el Señor quisiera que realmente lo entendiéramos o lo abrazáramos. Y sabe, una de las mayores ganancias es que usted y yo somos mujeres prósperos. Y miren, pues muchas veces cuando hablamos de la prosperidad, rápido viene el factor económico, el factor dinero a nuestras vidas, ¿sí? ¿Verdad? Cuando uno dice, pero es que hermano, yo quisiera ser próspero, pero no tengo hoy dinero, es que hoy no me alcanza, cuando me pagan todo lo tengo que pagar, todo mi sueldo ya está invertido antes de que yo lo reciba. Y empezamos a creer que el ser próspero requiere tener una cuenta en el banco de miles, ¿sí? Una cuenta en quetzales, en dólares, en euros, y pensamos que eso es la prosperidad. Pero esta noche yo quiero llevarte a algo que el Señor me enseñaba en estas semanas de proceso. Porque sabe, el Señor ha estado tratando conmigo, y se puede decir que el factor económico es un factor en el cual el Señor ha estado tratando conmigo. Pero sabe, por eso es bueno decir que en todo tiempo hay que dar gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en todo tiempo Dios es bueno. Ahora, encontramos un concepto muy importante que quiero dejar en tu vida esta hermosa noche. Y sabe, la prosperidad, y ese concepto que quiero dejarte hoy, prosperidad es Dios empujándote hacia adelante. Una vez más, prosperidad es Dios empujándote hacia adelante. Y quizás teníamos un concepto erróneo, decir que yo soy próspero, tengo un primo que es próspero porque tiene un carro del año, porque tiene un buen trabajo. No, eso es tener dinero, aparte de ser próspero. Si algo el Señor me ha enseñado en esta semana es que el ser próspero no es tener dinero. El ser próspero va más allá, ¿saben? Y empiezo con esto: el ser próspero es tener el favor de Dios conmigo. Eso es ser próspero. Una cosa es tener dinero y otra cosa es tener el favor de Dios conmigo. O sea, entonces si ponemos la balanza, ¿quién está mejor? ¿El primo que tiene el carro del año o usted que tiene un carro quizás del 90 y algo, del 2000 y algo? ¿Quién estará mejor? ¿El primo o usted? Usted que tiene el favor de Dios, usted que realmente sí es próspero, usted que realmente sí cuenta con ese Dios, que hay momentos que humanamente, Señor, ¿dónde estás? Ahí está. Señor, me siento a veces solo. No, ¿sabe? Yo he entendido algo en este proceso. Uno muchas veces se siente solo porque quiere, porque Dios siempre está. Dios nunca deja de estar.
Dios en todo momento está presente en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Como dejamos de buscarlo, es tanta la frustración o el enojo o el afán que tenemos, y eso llega a gobernarnos. Es que dejamos de hacer tantas cosas y olvidamos lo más importante, que es buscar al Dios que está presente en cada una de nuestras vidas. Ahora, Dios quiere que esta noche entendamos que no necesitamos dinero para ser próspero. Usted necesita entender que para usted Dios lo es todo. Y quiero verlo a una historia. Miren, me gusta mucho José, y de verdad amo la historia de José, porque siempre encuentro algo nuevo, un aprendizaje nuevo. Y sabe, daba gloria a Dios de verdad por esta historia precisamente hoy, porque hoy entendía algo diferente en esta increíble historia de José. Por eso José se ha convertido en lo personal en uno de mis personajes favoritos, porque en José encontramos tantos factores que uno dice realmente: Señor, el Dios de José es el Dios que yo adoro, el Dios que yo le creo. Y así como estuvo con José, está conmigo. Ahora, quiero que vayamos a José. Y en Génesis capítulo 39, versículo 1 al verso 4, y aquí encuentro este factor. Mire, pues todos sabemos la historia, pero voy a parafrasearte un poco para entrar en contexto y comprender a profundidad lo que el Señor quiere hablar a tu vida esta noche. ¿Sabe? José, todos sabemos que era el hijo favorito de Jacob, era el hijo amado, ¿sí? Y José, en el primer punto de la historia, ¿sabe? Dice que Jacob, su padre, le regaló una túnica de colores, pero esa túnica se le fue quitada. ¿Sí? Hay muchas cosas que Dios permite que sean quitadas en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque va a sumarte. Siempre que Dios permite que ciertas cosas se aparten en tu vida, es porque Dios está a punto de sumar algo a tu vida. La túnica fue quitada, pero esa túnica, al momento que fue quitada del cuerpo de José, estaba marcando un nuevo tiempo en José. Ahora, todos sabemos que los hermanos llevaron a José y lo vendieron como un esclavo. Y es aquí donde yo quiero empezar esta noche. Y en Génesis 39, 1 al 4, vemos aquí dos factores: a un próspero, o sea José, y a alguien rico, que era Potifar. ¿Sí? ¿Estamos acá? Entonces yo podría titular este primer punto: prosperidad versus riqueza. Mire pues, José llegó a casa de Potifar, ojo con esto, siendo un esclavo, ¿sí? Por lo tanto, José llegó a casa de Potifar siendo esclavo. Y entonces, si llegó como esclavo, llegó con condiciones de esclavo, ¿sí? O sea, la condición de un esclavo es la peor, ¿sí o no? Todos sabemos, y cuando estudiamos un poquito la Biblia, encontramos que la posición o la condición de un esclavo es la más desfavorable que pueda haber. Y en esa posición, en esa situación, José llegó a la casa de un Potifar. Un Potifar que monetariamente lo tenía todo, era un hombre rico, era un hombre adinerado. Pero aquí es donde yo quiero dejar esta revelación que Dios me daba esta mañana. Dice la palabra: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Y aquí hay una verdad por la cual esta noche tienes que sentirte próspero y próspera. ¿Y cuál es la verdad? Dice el verso 2: el Señor estaba con José. Llegó en una condición de esclavo, sí. Su situación era la de un esclavo, pero hay una cosa que quiero dejarte aquí. A pesar de la condición que José tenía, al momento de llegar con Potifar, Dios estaba con él. Sin importar la condición que hoy tengas o lo que hoy tú puedas estar atravesando, ¿sabes una cosa? Dios está contigo. Una vez más, Dios está contigo. Y eso es por aquí esta noche te sientes próspero, y quizás hay una realidad como la que yo hoy estoy viviendo. Hoy yo te puedo decir: regresé de mi casa gozoso, pero la realidad que dejé cuando me fui de mi casa sigue ese mover, sigue esa situación, sigue ese proceso, sigue ese factor. Pero ¿sabes qué cambió hoy? Mi mentalidad. Mi fe fue aumentada. La realidad sigue, pero yo soy diferente. Y eso va a hacer que mi realidad tome otro camino, tome otro rumbo. ¿Por qué? Porque hoy entendía que soy próspero no por el dinero que yo pueda tener o no tenga. Soy próspero porque el favor de Dios, la presencia de Dios, el respaldo de Dios está conmigo.
Y eso hace que sea el hombre más dichoso y que usted sea la mujer más dichosa de todo el mundo. Eso lo convierte a usted en alguien más dichoso que el vecino, que tiene carro, que tiene casa, propiedades y todo. Usted es más dichoso que él. Porque lo que Dios da, el dinero no lo puede comprar. Lo que Dios da son cosas únicas y exclusivas, cosas que no tienen precio. ¿Sabe por qué? Porque no hay dinero que pueda comprar las cosas que Dios da. Ahora, el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo, el egipcio. Hay un factor importante: José, siendo esclavo, era un hombre exitoso. Ahora, hay otro factor. José, cuando llega a casa de Potifar, llegó sin dinero. ¿Acaso José llegó con los bolsillos llenos de dinero? Una vez más quiero dejarte esto: José era esclavo. Su condición era de esclavo. Él llegó sin dinero, pero sabes, llegó siendo más que Faraón, siendo esclavo. Porque Potifar tenía dinero, tenía posición, pero José tenía a Dios. ¿Habrá punto de comparación aquí alguna? No. Cuando yo entendía esto, mire, mi corazón yo se quebrantaba. Hay mucha gente que hoy tiene, y quiero abrir mi corazón, vaya, que ustedes son familia y aquí no va a salir nada. Pero dígame usted, uno de los mayores retos de la palabra que cuesta cumplir es alegrarse con los que se alegran, ¿sí o no? Porque es fácil llorar con los que lloran. Es fácil venir y ver a aquella persona desconsolada que perdió un familiar o está viviendo un momento difícil, y es fácil venir yo y llorar con la persona, o sea, llorar con los que lloran. Pero el reto es gozarse, es ser feliz con los que son felices. Muchas veces el gran reto es disfrutar de la alegría de otros. A mí me cuesta. ¿Y a usted? Solo a mí. Es un gran reto, hermano, y créame, yo oro todos los días por cumplir ese reto. Gozar con los que se gozan. Gozar éxitos ajenos que no son los míos. Pero sabes, me toca, porque hoy es aquel, mañana soy yo. Alguien está conmigo. Hoy me gozo porque aquel fulano tiene visa. Él tiene, yo no tengo, pero mañana yo voy a tener también. Así como me gocé con el que hoy tiene visa, espero que mañana usted también se goce conmigo. Porque pasado me gozo con usted porque también va a tener visa. ¿Alguien está aquí? Dios es el próspero. Entender lo que cuesta entender. Convencerse de eso. Ahora, mire, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Óigame bien. Potifar nota que el Señor, que el respaldo de Dios estaba con José. Potifar vio eso y sigue diciendo la palabra, y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Potifar era rico, José era próspero. Una vez más, Potifar era rico, José era próspero. Su vecino tiene dinero, pero no es próspero. Usted quizá no tiene el dinero del vecino, pero es próspero. Cuéntenle la gloria a Dios por eso. Porque cuando yo soy próspero, cuando yo recibo lo que Dios me da, eso me da paz, eso me da gozo. Mire, Potifar era un hombre rico, sí, pero en su riqueza habían tantas carencias. Porque él empezó a ir mejor a Potifar en su casa, porque un hombre próspero estaba dentro de ella. No era rico, era esclavo, pero era próspero. Y el ser próspero pesa más que ser rico. Si usted me pregunta ahorita a mí, quizás dirá, ya perdí la cabeza, quizás. Pero si alguien me dice, ¿qué preferís ser? ¿Rico o próspero? Yo digo ser próspero. Aunque tenga cuentas que pagar y no tenga el dinero, pero sé que Dios sí lo tiene. Sé que Dios sí lo va a hacer. Sé que Dios tiene la plata que yo no tengo, y eso me hace a mí ser próspero. Alguien está acá. Entonces Potifar era rico, pero José era próspero. Vemos la gran diferencia, ¿sí? Quiero que hoy yo espero que entiendas el término prosperidad de una manera correcta, ¿sí?
que veas, cuando toques la palabra prosperidad, lo veas en la perspectiva correcta. Prosperidad no es tener harta plata. Prosperidad es ser guiado por Dios, empujado por Dios, viviendo bajo el favor de Dios todos los días. Eso es ser próspero. Porque dígame usted, en la peor de sus limitantes, ¿cuántos se han quedado sin comer? ¿Ah? Ninguno. Ninguno nos hemos quedado sin un plato de comida. El favor de Dios se manifiesta en los alimentos, en su trabajo, en su ropa, en su casa, en su carro. Sí, quizás no es del año, pero tiene carro. Amén. Ahorita yo por lo menos yo ando con un carro ajeno. Ese es de mi esposa, pero o sea, no es mío, es de ella. Sí, es carro ajeno, no es mío. Yo extraño mi carro. Pero sé que Dios está a punto de lucirse. Estoy viviendo el preámbulo del siguiente milagro en mi vida. Me está doliendo, como no tiene una idea usted. Pero déjame decirle algo. En medio de lo que me está doliendo esto, lo estoy disfrutando. ¿Sabe por qué? Porque no tengo harta plata, pero tengo harta fe, que es mayor que la plata y el oro. Alguien se emociona conmigo hoy. Mire, verso 5 al verso 6 dice: desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. ¿Por quién? Por José. ¿Por quién? Por alguien próspero. Las cosas de Potifar, el que era rico, empezaron a agarrar sentido porque un hombre próspero estaba dentro de su casa. ¿Cómo notar cuando el favor de Dios está conmigo? Cuando usted llega a un lugar y el ambiente en ese lugar cambia, es porque usted tiene el favor de Dios a su lado. Ahora, sigue diciendo, mire, todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. ¿Por qué? Porque había un hombre próspero. Porque antes del próspero solo estaba un hombre rico. Y ese rico no tenía la posibilidad de hacer prosperar las cosas. ¿Quién provoca o quién genera prosperidad en un lugar? Aquel que es próspero, aquella que es próspera. Pero aquí no dice la palabra y las cosas de Potifar ya eran prósperas. No, tuvo que llegar un José próspero para que las cosas de Potifar, el rico, empezaran a prosperar. Sigue diciendo: pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. Quiero que hagamos aquí un punto importante. Miren pues, Potifar era rico, tenía posición, ¿sí? Ahora, entre la riqueza de Potifar, entre la posición que tenía Potifar, encontramos algunas carencias importantes. Por ejemplo, le pongo una rápido: el matrimonio de Potifar no estaba bien. Tenía dinero, era rico, pero su mujer deseaba a José. Sabemos una carencia, sí, había dinero, había riquezas, pero un matrimonio que no estaba bien, porque su mujer deseaba a otro hombre. Es que la riqueza, mi amado hermano, el dinero o cuánto dinero logres conseguir, no va a traer ningún cambio a tu vida. Lo único que puede cambiar tu vida es confiar, creer y tener fe en ese Dios que todo lo puede. La mujer de Potifar lo tenía todo en casa, pero como mujer me imagino que se sentía vacía, no sé, había muchas situaciones negativas en ella, que puso sus ojos en otro hombre, quiso faltarle el respeto a su casa, quiso acostarse con otro hombre, con un esclavo. Imagínense, querían engañar al rico, humanamente hablando, puede estar con un esclavo. Alguien está conmigo. El dinero no es la solución. Y eso te lo predico a ti y me lo predico a mí. La solución es cuánto le estás creyendo a Dios hoy. Tú no eres próspero por el dinero que tienes. Tú eres próspero porque el favor de Dios está contigo todos los días de tu vida. Por eso eres próspero. ¿Sabe? Me lo repetía una y otra vez este día.
Alma mía, no te turbes, le decía, de verdad, porque Dios está con nosotros. ¿Sí? Dios está con nosotros, le decía. Yo me lo predicaba, hermano. Yo quiero compartirte lo que quizás hoy estás viviendo una buena temporada. Quizás hoy estás viviendo, no sé, una temporada muy buena, de cosas buenas, de varios logros. Pero te hablo de esto para cuando venga la crisis, cuando venga el proceso, cuando venga la dificultad, tú estés preparado y con la mentalidad correcta para salir firme y en victoria en medio del proceso. Ahora, veamos esto. Tenemos que entender que Él está con nosotros. Mire, aunque la situación se ponga fea, como el paso del nivel que está frente a Metrocentro, pero en medio de eso feo que se mueve frente a nuestros ojos carnales, ahí está Dios. No perdamos de vista a Dios, porque por más fea que sea la cosa, Dios nunca dejará de estar en eso feo. Y mire qué pasa. ¿Sabe? Pedro empezó a caminar en lo sobrenatural. Pedro dice que se bajó de la barca y empezó a caminar por la fe. Fue la fe que hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Hiciera eso inexplicable, porque la fe, eso es lo que provoca cosas que no tienen lógica, cosas inexplicables, cosas descabelladas. Son las situaciones que la fe provoca en sus hijos. Pedro caminó sobre las aguas y la cosa se puso fea. ¿Sabe? La tormenta empezó con un Jesús presente y con un Pedro lleno de fe. Ahí empezó la tormenta y dice, y el fuerte viento empezó a soplar y la lluvia pegaba fuerte, y Pedro dejó de ver a Jesús y comenzó a ver la tormenta y comenzó a ver aquello feo. ¿Qué pasó? Dejó de caminar en lo inexplicable, en lo sobrenatural. ¿Sabes por qué te comparto esto? Porque la intención de Dios esta noche es que te levantes y vuelvas a caminar en lo sobrenatural. Porque en lo feo, tu fe puede llevarte a vivir cosas inexplicables en el peor panorama. Pero si tú te determinas a creerte que eres próspero, porque el favor de Dios está contigo, porque Dios te empuja para adelante, hermano, en el peor, de verdad, en el peor escenario, Dios se va a glorificar en tu vida. Ahora, Mateo 14, 30 al 31. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó ¿a qué? A hundirse. Dejó de caminar sobre el mar, dejó de caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque se aterrorizó por lo que estaba viendo. Eso no es pecado, no, mire, de verdad no es pecado venir y asustarse muchas veces ante la situación que venga a nuestras vidas. El pecado es creer eso una y otra vez y no salir de eso. Crea. Ahora, ¿sabe? Pedro no se puso a pensar en esto. Y es que si Jesús lo llamó, Jesús no iba a dejar de estar en el lugar donde estaba parado. ¿A ti quien te llamó fue Jesús, sí o no? ¿En quién está tu confianza? En Dios. ¿Sí? En el Padre. En Él está puesta tu confianza. Y muestra eso que estás en este lugar. Panoramas feos vas a vivir. Situaciones difíciles vas a vivir. Cosas sin explicación humanamente hablando las vas a pasar. Pero por más dura que sea la situación, Dios va a estar presente. No lo pierdas de vista, cree en Él. Amén. Cree en el Señor, porque Dios siempre estará contigo. Pedro dejó de ver a Jesús, se hundió. Pero vemos lo que el Señor le dice. Pedro empezó a gritar: sálvame, Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Sabe? Cuando yo leía este pasaje, sentí como que el Señor me lo dijo en un momento. ¿Sabe qué me decía el Señor hoy? Estas 3 semanas han sido complicadas, dijo Dios, porque tú has querido que sean complicadas. ¿Por qué corres? Me decía muchas veces, porque no soy humano, perdón, pero independientemente la posición que por su gracia y misericordia tenga, yo no dejo de ser humano. Me asusto, me enojo, me frustro, perdón, pero mi humanidad siempre va a estar presente. ¿Sí? Muchas veces me voy a sentir abandonado. Jesús en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado?
Pero sabes, esto traía una revelación a mi vida y me decía, ¿por qué tienes tan poca fe? Me decía el Señor. ¿Acaso no lo he hecho antes? Y mi hermano, venía a mi mente tantas cosas, tantas situaciones donde Dios se ha glorificado, donde la cosa se ponía fea también, y Dios actuaba a mi favor. Y quiero decirte esto, ¿tan poca fe tienes hoy? ¿Que te sientes nada? ¿Que te sientes menos que el vecino? Porque él tiene el Hilux del año y tú no tienes pero ni moto. Yo te pregunto, ¿será que tu vecino con el Hilux del año es feliz? ¿Sabe? Yo ayer fui a jugar una chamusca con los jóvenes de aquí de la iglesia. Y me topaba que uno de esos brothers contando que había ido al clásico a ver el partido del Real Madrid-Barcelona. Y digo, este habla como cuando uno habla que yo fui a ver a los rojos al Trébol. O sea, para empezar ahí, para viajar a Europa es caro. Más la entrada son como 10,000 quetzales de la entrada. Esa es plata. Él decía, brother, puchica, qué bueno, porque yo lo conocía desde que somos pequeños. Qué bueno verte triunfar, le dije. Qué buen trabajo tenés, mano, o sea, para poder darte esos lujos, pero mire cómo es Dios. Él me dijo, pero vos tenés uno mejor que yo. Porque yo soy esto en la universidad, pero vos sos pastor, man. Mi hermano me dejó chato, hermano. Desde ahí Dios estaba confirmando a mi vida. Él tiene dinero, pero yo soy próspero. Prosperidad no es tener millones. Prosperidad es tener la confianza de que Dios está ahí. Aunque la cosa esté fea, ahí está Dios, empujándote, impulsándote, preparándote, formándote, procesándote y cuánta cosa Dios quiere hacer contigo. Entonces, ¿a qué conclusión llegué? A que estoy mejor que Él, aunque yo no tenga la plata que Él tiene. Porque humanamente Él tiene lo que yo necesito pagar. Pero yo cuento con Dios. ¿Sí? Y eso me hace el hombre más dichoso de la tierra. Aunque tenga cero en mi cuenta hoy, tengo a Dios. Tengo a Dios. Y dice, mire, de verdad, hoy les quiero decir esto. Usted tiene a Dios, hermano. Sí, usted tiene a Dios. Usted tiene a Dios. Tenemos a Dios. Mire, ayer lo que él me dijo, me quedé de verdad mudo, hermano. O sea, me gustó la forma en que me dijo, es que vos tenés un mejor puesto que yo, sos pastor. Y es cierto, Dios decía, es que está mejor que Él, porque mi favor está con vos. Quiero decirle, mi favor está con cada uno de ustedes. El favor de Dios está con cada uno de ustedes. Señor lo empuja cada día para adelante. Por el mañana Dios se va a encargar. Se lo digo a usted y me lo digo yo. Entonces, hasta este día, usted se va a sentir alguien desdichado, alguien triste, a partir de hoy, usted se va a sentir un hombre y una mujer prósperas. ¿Cómo está hoy? Próspero, bendecido, en victoria, confiando en Dios. Y aunque la cosa esté fea, pero yo confío en Dios. Diría el coro de Mario, aunque mis ojos vean lo contrario. Que mis ojos vean lo contrario de lo que Él dijo. Pero si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará. ¿O será que ya usted dejó de pensar en eso? ¿Será que usted ya dejó de decir, no, es que no creo yo creo que quien me habló fue un falso profeta? No, fue Dios. Y Él lo va a hacer. Lo que vea lo contrario, Él lo va a hacer. Aunque no tenga nada en el banco, no lo necesita. Crea en Dios y Él lo va a hacer. Quiero ir cerrando esta noche. ¿Sabes? Hoy en la mañana Dios me decía, para pagar eso no necesitas miles. Necesitas creer en mí. Y créame, hermano, yo abro mi corazón y me gusta abrir mi corazón, me gusta ser quien soy. Los últimos 3 días ha sido tan difícil.
decirlo, decir, Señor, yo creo en ti. ¿Sí? Pero sabe, hoy yo me llené de fuerza y de valores y Padre, yo creo en ti. Aunque la realidad siga estando ahí, ese problemita, ese factor que tedioso. Pero yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Porque el favor que estaba con José es el favor que está conmigo. Porque el respaldo que estaba con José es el respaldo que estaba en mí. Y en usted, y en usted, y en usted, en cada uno de ustedes. Somos prósperos, hermano. La circunstancia o lo que podamos vivir hoy no determina que usted y yo seamos prósperos. Somos prósperos por Jesucristo, por el Señor, por su favor, por todo lo que nos da cada día. Porque, hermano, Dios es bueno todos los días. Hoy fue bueno con nosotros, hermano, de verdad. Hoy hubo un accidente y en ese accidente había un conocido. Iba en su moto y se mató. Un tráiler le pasó encima. ¿Sí? Ayer mi mamá lo vio, dice, lo saludó, iba con su hijo, sin saber que hoy. Imagínense que hasta el álbum estaba llenando, digo yo, y lo terminó de llenar porque hoy le pasó un camión encima. ¿Sí? Ahora, pensando un poco en esto, digo, Señor, ¿de qué peligro nos guardaste a cada uno de nosotros? No, de veras. Hermano, mire, aunque usted vaya en una motovón, pero si le toca, le toca. Pero el Señor nos guarda todos los días, hermano. Él está en nuestra salida y en nuestra entrada. Y sabe, Él está en nuestra salida desde ahora y para siempre. Eso es ser próspero. ¿Sí? Favor, cuidado, alimento. Mi hermano, es maravilloso comer y comer bien sin dinero. Eso es ser próspero. ¿Sí? Llegar a la conclusión cada domingo, Señor, desde el lunes no he dejado de comer. Y mañana empiezo otra semana y también va a estar ahí el alimento, el combustible. Eso es el próspero. Quiero finalizar con esto. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Mire, tales dificultades serán una gran prueba de su fe. Mire, pues, José vivió un tiempo de dificultad. Diga conmigo, dificultad. O sea, a José, hermano, en el lenguaje chapín, ¿sí? En la traducción chapina, a José se lo llevó el río. ¿Sí? A José, hermano, José durante 13 años, la palabra no especifica la cantidad de los años, no lo dice como tal, pero cuando uno hace el cálculo de que José fue vendido a Potifar y llegó a ser el segundo en Egipto, fueron 13 años. ¿Sí? Ahora, mire esto. José vivió dificultades. ¿Qué pasó con José? Llegó a casa de Potifar, le estaba yendo bien, y la esposa de Potifar, al no conseguir acostarse con José, lo acusó injustamente. Y Potifar, como ella era su esposa, creyó en la mentira de su esposa y lo mandaron a la cárcel. Pero miren, pues, José dice que sus hermanos le quitaron la túnica de colores y se la rompieron. ¿Por qué le rompieron? Porque querían hacerle creer a su papá Jacob que su hijo había sido devorado por una bestia. Ahora, ¿qué pasó cuando José huyó de la casa de Potifar? Pues la mujer de Potifar se quedó con su ropa en la mano. ¿Sí o no? A José también se le quitó la ropa ahí. ¿Sí? En la dificultad Dios quitó algo. ¿Sabe? Eso no está solo por estar, o no se lo cuenta solo por contárselo. Hay algo que Dios quiere enseñarnos por medio de eso. Pero mire, pues, en las dificultades serán una gran prueba. ¿De qué? De su fe. Y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro, pero su fe es más valiosa que el oro. Ahora,
cuando entendemos este pasaje, te quiero decir lo siguiente: ¿qué es lo que realmente necesitamos hoy? ¿Dinero o fe? Pero qué difícil, mire, cuando uno lo escucha, uno dice, sí, sí, fe. Pero el momento de la situación, ¿por qué queremos o acudimos más al dinero? Porque el dinero es algo que lo puedes ver, y eso que ves te da la seguridad de que el gasto mañana va a estar cubierto, porque tienes lo que ves. Pero la fe, estás confiando en algo que no tienes y que no miras. ¿Sí? Yo hoy no tengo. Hoy. Mañana. No sé. Pero cuando lleguen las fechas, yo sé que el Señor lo va a hacer. Ahora miren, entonces la Biblia me pone aquí, hermano, en decidir. ¿Querés dinero? Dale. Pero vas a perderte de muchas cosas ilimitadas que solo la fe puede darte. Es que alguien un día me dijo, mira, es que yo estoy triste porque trabajo bien duro y ahí son bien negreros y no me pagan tan bien y no me alcanza, yo necesito, no sé, otro trabajo. Yo le decía a esta persona, lo que necesitas es aumentar tu fe, mi hermano, porque no es el dinero lo que va a hacer la diferencia en tu vida, es cuánto le creas a Dios lo que va a hacer la diferencia en tu vida. Pedro lo dice en la primera carta. ¿Qué dice Pedro? La fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. Ojo con esto, hermano. Mire, el hombre, mire pues, en la historia de la humanidad, tanto los éxitos como las cosas malas que han pasado en esa tierra a lo largo de toda la historia, así como inicia lo bueno o lo malo, así también termina, ¿sí o no? La pandemia, para no ir tan lejos, un día inició, nos asustamos, vivimos momentos difíciles de encierro, pero sí, un día terminó. ¿Sí? Las temporadas malas un día las pasó y un día se fueron y quedaron en el libro de sus anécdotas, sus victorias, sus éxitos también. Un día todavía se graduó de la universidad, se graduó de muchas cosas, pero ya se graduó, ya fue, ya tiene el título, ¿sí? La alegría ya se acabó. ¿Me entienden? El dinero es igual. El dinero va y viene, dirían por ahí. ¿Sí? Pero la fe es para siempre. La fe no tiene ni inicio ni final. Por eso la fe es más valiosa que el oro. Una vez más quiero preguntar eso, pero quiero que lo digas de verdad, con valentía. ¿Qué prefieres más? Y quiero que seas sincero: ¿dinero o la fe? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sabe? El Señor me hacía esa pregunta y él me confrontaba y me decía, ¿qué crees? ¿Dinero? ¿O querés creerme realmente? Y yo le dije, Señor, en la oración, Padre, tú sabes que yo te creo, entonces deja de quejarte. Seguro que le va a creer. Deje de sentirse tan poca cosa ante las situaciones que muchas veces vive, porque no tiene los manojos de billetes que otros tienen, pero tiene un Dios que es el dueño de todo lo que existe, creador de los cielos y la tierra, de la galaxia. A Él todo le pertenece, amado hermano. Somos los hijos del dueño del changarro. ¿Sí? Somos los hijos del dueño. Imagínate, yo soy próspero, no gano $10,000 al mes, pero soy próspero. Dios es bueno. ¿Por qué soy próspero? Porque Dios me empuja cada día, Él me impulsa cada día. Y miren, en cambio la fe que sale aprobada en la prueba dará alabanza, gloria, honra a Jesucristo. ¿Cuándo qué? Cuando Él regrese. ¿Sabe qué me dice qué nos dice la palabra con esto?
sí o sí tienes que ser probado, porque si no hay prueba no hay fe, hermano. ¿Qué es lo que produce tu fe? ¿De dónde sale tu fe? Porque la fe no se puede comprar. ¿Cómo se produce la fe en la vida de un cristiano? Dios te lleva a estar contra la espada y la pared, y ahí o crees o la situación te gobierna y te gana. ¿Sí? Pero además la fe es dar un paso donde no tenemos la seguridad que vayamos a dar el paso, porque si hoy te doy el paso me voy a ir de boca. ¿Sí? La fe es eso, dar un paso donde no hay suelo, pero vamos a creer que vamos a seguir caminando en eso. ¿Sí? Hoy quiero decirte esto: José era próspero, Potifar era rico. ¿Quién trascendió más, Potifar o José? ¿Quién llegó más lejos, el próspero o el rico? Entonces déjame decirte algo: usted va a llegar más lejos que aquel que es rico, aquel que es adinerado. Usted va a llegar más lejos, porque usted no es rico, usted es próspero, y el próspero vale más que un rico, vale más que un adinerado. Dele honra, dele gloria al Dios que todo lo puede, que todo lo hace, al Dios de los imposibles esta noche. Te lo digo, mi proceso no ha terminado, pero estoy consiguiendo la victoria. ¿Sabes por qué? Porque estoy reconociendo que hay un Dios que todo lo puede, sin tener la respuesta aún en mis manos. Porque mi corazón de hijo está sufriendo, pero también mi corazón de padre. Porque mi hijo está viviendo un proceso sin que él lo sepa, pero lo está viviendo. Porque tengo mi corazón y lo voy a contar. Mi hijo a fin de este mes va a ser operado de la boca, y él no sabe. Y por más leve que sea lo que le van a hacer en su boca, a mí me duele. Yo decía: Señor, ¿por qué no me lo hacen a mí? Ya mi boca ya habló mucho. Pero entiendo que mi hijo no solo mi hijo, es también de él. ¿Sí? Son esas cosas que me tienen hoy así. Sí, Señor, me encuentro entre la espada y la pared. O te creo o te creo. O doy gloria o me pierdo de las maravillas que este proceso va a provocar en mi vida. Ayer me sentía yo mal, hoy me siento viviendo la antesala de los siguientes testimonios que estoy a punto de contarle. Hoy quiero decirte algo: el proceso de la antesala de los siguientes testimonios que vas a contarme, he de verte, hermano, testificando. He de verte diciendo: Señor, tú has sido bueno, tú has sido fiel, tú lo hiciste, tú triunfaste, tú abriste la puerta, hermano, de verdad. Dios lo va a hacer. Y en la conclusión a este momento, Dios es bueno. Aunque todo se vea gris, Dios es bueno. Aunque todo parezca estar en contra, Dios es bueno. Aunque materialmente otros tengan y digan: yo hago esto, y quizás muchas cosas que tú sueñas, pero yo tengo más porque yo soy próspero. Tengo el favor de Dios conmigo, que vale más que cualquier cuenta llena en el banco. Por eso dije: Señor, esta hora, este momento, este día, voy a cambiarle el chip a mis oraciones. Voy a cambiarle la estructura a mis oraciones. Porque mire, hermano, se encuentran más cosas poderosas durante el proceso que cuando uno tiene ya el milagro hecho. ¿Sí? Así que no sé lo que está viviendo hoy, pero dele gloria a Dios esta noche. La prueba tiene que producir en usted alabanza, gloria y honra a Jesucristo.